Antes de contarte lo que realmente pasó esa noche, quiero preguntarte algo. ¿Desde dónde estás leyendo esto? No es simple curiosidad, es que lo que estoy a punto de decirte no es el tipo de historia que pensé que compartiría jamás, y me gustaría saber hasta dónde llegará. Comenzó como una noche cualquiera, tranquila y ordinaria, pero cuando los créditos finales de la película se deslizaron por la pantalla, algo dentro de mí había cambiado para siempre. Era un martes lluvioso, de esos en los que el viento golpea las persianas y te recuerda lo silencioso que puede ser el mundo cuando vives sola en una casa demasiado grande para una sola persona. Acababa de terminar de ordenar la cocina después de cenar, tarareando una vieja canción ranchera y bebiendo mi segunda copa de vino tinto. Justo entonces Ricardo entró desde la sala con esa sonrisa suya, tan tranquila y reconfortante. Entonces, ¿todavía quieres ver una película?, me preguntó. Sonreí, secándome las manos con un trapo de cocina. Claro, te estaba esperando. Ricardo había vuelto a vivir conmigo hacía unos meses, después de una ruptura que lo había dejado vacío. No le hice demasiadas preguntas, no era necesario. El dolor se reconoce incluso sin explicaciones, y en secreto no me disgustaba tenerlo de nuevo en casa. La soledad hacía menos ruido con él cerca. Nos sentamos en el sofá, una manta ligera sobre nuestras piernas, la habitación iluminada solo por la luz del televisor y los relámpagos lejanos. Afuera la tormenta crecía, golpeando los cristales, pero dentro se sentía cálido y seguro. Él hojeaba las opciones en la plataforma de streaming. Yo lo observaba de reojo. Siempre había sido alto y delgado, con el cabello oscuro y ojos profundos. Pero ahora, a sus 35 años, tenía algo diferente, una calma pensativa, una madurez que quizás provenía de las pruebas que había enfrentado. Al final, elegimos una vieja película de la época de oro del cine mexicano, que ya conocíamos de memoria. El film no era lo importante, sino la sensación de compartir en silencio. A mitad de la película, lo sentí moverse ligeramente, su brazo rozó el mío. No me aparté. ¿Tienes frío?, me preguntó en voz baja. Sacudí la cabeza, pero no respondí. No sabía si era por el vino o por otra cosa en el aire, pero tenía un nudo en la garganta. Después de unos minutos, se inclinó un poco hacia mí. El olor de su piel era fresco con un toque a cítricos. Isabel, murmuró. Lo miré sorprendida por la dulzura con la que había dicho mi nombre. ¿Qué pasa?, vaciló, y el aire entre nosotros pareció hacerse más denso. No sé cómo decírtelo, pero cuando estoy aquí contigo siento algo que no puedo explicar. Permanecí inmóvil. Mis manos apretaron la manta, no por miedo, sino por la repentina intensidad de ese momento. Sé que puede parecer extraño, añadió rápidamente, y que quizás no debería decirlo, pero ha sido así por semanas. Cada vez que nos reímos en la cocina, cada vez que nos sentamos aquí, no puedo evitar sentirlo. No había malicia en su mirada, solo una sinceridad desarmante. Solo estás solo, dije en voz baja. Tú también, respondió, y tenía razón. Después de la muerte de mi esposo, los días se habían vuelto largos, llenos de silencios. Ricardo se había convertido en mi compañía más cercana, mi vínculo con algo vivo. Y ahora estaba esto. No sucedió nada espectacular esa noche. Le tomé la mano suavemente y él la apretó. Cuando la película terminó, nos quedamos allí sin movernos. Afuera la lluvia amainaba. Dentro sabía que algo se había abierto y ya no se cerraría. A la mañana siguiente la casa tenía un silencio diferente. Me levanté temprano, preparé café y me quedé mirando el jardín. Intentaba descifrar si lo había malinterpretado todo o si realmente quería que fuera más de lo que parecía. Lo sentí llegar. Buenos días, dijo. Su voz aún estaba ronca por el sueño. Buenos días, respondí. Se sentó, aceptó la taza de café que le ofrecía. No hubo palabras explícitas,
pero la mirada que me lanzó decía que no había cambiado de opinión. Isabel, lo que te dije ayer, lo decía en serio. Volver a escucharlo me estremeció. Ricardo, no sé qué hacer con todo esto. Yo tampoco, admitió. Pero fingir que no es real no sirve. Lo he intentado y no funciona. Debí haber puesto un límite, decir algo tajante, pero no lo hice. Una parte de mí, adormecida durante tanto tiempo, sabía exactamente a qué se refería. Lo había sentido en los pequeños gestos, en las largas noches en la terraza, en las sonrisas que permanecían suspendidas más tiempo de lo necesario. En los días siguientes no volvimos a hablar directamente de aquella conversación, pero algo había cambiado. Nos movíamos uno alrededor del otro con una nueva delicadeza, atentos, como si tuviéramos miedo de romper algo frágil. Una noche, mientras doblaba la ropa, me di cuenta de que me estaba observando. No dijo nada, pero la forma en que lo hacía me hizo latir el corazón más rápido. Otra vez preparando la cena juntos, su mano rozó la mía mientras me pasaba un plato y se quedó un instante de más. Ninguno de los dos comentó, pero ambos lo sentimos. Luego, una noche tranquila, mientras veíamos un film lento y casi mudo, susurró: ¿no sabes lo bien que me haces? Lo miré. Su expresión era seria, llena de gratitud y algo que no quería nombrar. No respondí, pero acerqué mi mano a la suya en el sofá. Él entrelazó sus dedos con los míos. Nos quedamos así hasta el final, sin prisa por levantarnos. Y fue en ese silencio donde comprendí que cualquier cosa que estuvieran haciendo entre nosotros no era simple, pero era real y yo ya no quería ignorarla. Los días siguientes el aire en la casa cambió. Ya no era pesado con el silencio de la soledad, sino ligero y cargado de una expectativa silenciosa que me ponía la piel de gallina. Empezamos a buscar excusas para pasar más tiempo juntos, pequeñas tradiciones que antes no existían. Los viernes por la noche, en lugar de solo cenar, cocinábamos juntos algo nuevo, siguiendo viejas recetas. Él amaba cortar las verduras con una precisión casi maníaca. Yo me encargaba de las salsas. A menudo terminábamos riendo por algún desastre en la cocina, como cuando derramamos un tazón de harina sobre el piso y nos encontramos limpiando como dos niños. Un sábado por la tarde, mientras organizaba viejas cajas en el ático, encontré una fotografía de cuando tenía poco más de 30 años. Sonreía con un vestido de verano, sosteniendo a un bebé que reía a carcajadas. Ricardo subió las escaleras para ver si necesitaba ayuda y me encontró parada, con la foto en la mano. «Eras hermosa», dijo en voz baja, mirando por encima de mi hombro. «¿Todavía lo eres?» Sentí que me sonrojaba como no lo había hecho en años. «El tiempo pasa para todos», intenté decir, pero él sacudió la cabeza. «No para todo», respondió, y la forma en que me miró me hizo desviar la vista. Esa noche cenamos en el jardín. El cielo estaba teñido de naranja y violeta, y un viento ligero apenas movía las velas sobre la mesa. No era ninguna ocasión especial, pero todo parecía tener un peso particular. Tenía puesto un vestido largo de algodón, de un suave color crema, con un escote sutil que dejaba ver la base de mi cuello y mis clavículas, adornadas con un delgado collar de plata. Descalza sentía la frescura del pasto bajo mis pies, un pequeño fetiche que siempre me había hecho sentir viva y conectada a la tierra. ¿A veces te preguntas qué estamos haciendo?, pregunté, rompiendo el silencio. Él dejó el tenedor, me miró por un momento y dijo: «Sí, pero sé que no quiero parar». Esas palabras quedaron suspendidas en el aire mientras terminábamos de comer. No añadimos nada más, pero nos entendimos sin necesidad de explicaciones. Las semanas pasaron y nuestra cercanía se hacía cada vez más natural. Nos buscábamos con la mirada cuando estábamos en la misma habitación. A veces bastaba rozar nuestras manos al pasar un plato en la mesa para sentir un escalofrío. No había prisa, no había planes, era como si hubiéramos encontrado nuestro propio ritmo. Una noche, después de cenar, nos quedamos en el sofá viendo un documental.
Tenía las piernas recogidas bajo mi cuerpo y él estaba sentado cerca, lo suficiente para sentir el calor mutuo. A la mitad sentí que su mano rozaba mi brazo no por casualidad, sino con delicadeza. Me volví hacia él y encontré su mirada fija en la mía. No era una invitación. No era una petición, era solo un momento simple y profundo. Isabel, dijo casi en un susurro. Sí, te quiero más de lo que puedo decir. Sentí un nudo en la garganta. No sabía si responder con más palabras o con un gesto, así que me limité a posar mi mano sobre la suya. Se quedó allí, cálida, segura. Con el paso de las semanas, nuestra conexión creció sin que lo hubiéramos planeado. No era una historia que necesitara un guión, simplemente estaba sucediendo. Nos movíamos en el espacio de la casa como si bailáramos, siempre conscientes el uno del otro, un ballet de gestos silenciosos y miradas. Los viernes por la tarde mi ritual de lavar la ropa a mano en el patio se convirtió en nuestro momento especial. El olor a jabón de Marsella y a ropa fresca impregnaba el aire. Ricardo solía unirse sin decir nada, y me ayudaba a colgar las sábanas blancas, impolutas y almidonadas en el tendedero. Me encantaba ver cómo estiraba sus brazos para alcanzar la cuerda más alta, sus bíceps se tensaban bajo la tela de su camiseta y yo sentía una punzada de deseo, una que se quedaba en mi vientre sutil y potente. Un atardecer decidimos dar un paseo por San Miguel de Allende. La luz dorada del sol poniente bañaba las fachadas de colores ocre y rojizo. Había un aire festivo, una mezcla de música de mariachi y risas de la gente. Llevaba puesto un vestido veraniego de gasa, de un vibrante color fucsia que resaltaba contra mi piel tostada. Era ligero con una falda amplia que se movía con la brisa, y un corpiño con finos tirantes que se anudaban en la espalda, dejando una pequeña parte de mi piel al descubierto. A mis pies, unas sandalias de tiras de cuero. Ricardo a mi lado parecía absorto pero sabía que me estaba mirando. De vez en cuando nuestros dedos se rozaban y la electricidad entre nosotros era casi palpable. En un callejón estrecho y tranquilo, lejos del bullicio de la plaza principal, se detuvo. Isabel susurró con voz baja profunda. «Eres un sueño». Sus palabras eran como un vino añejo, oscuro y embriagador. Me miró a los ojos con una intensidad que casi me hizo perder el equilibrio. No había prisa en su mirada, solo un reconocimiento, una aceptación de lo que estaba sucediendo entre nosotros. Con su mano acarició suavemente mi hombro, sus dedos explorando la fina tela de mi vestido. Me estremecí. Sentí el calor de su toque a través del tejido, una sensación que me recorrió desde la piel del hombro hasta mis piernas. Él sonrió una sonrisa de conocimiento como si supiera exactamente el efecto que tenía en mí. Luego, sin decir nada más, continuó caminando, pero esta vez, su mano se posó delicadamente en la parte baja de mi espalda. Me sentí protegida, deseada y por primera vez en mucho tiempo completamente viva. Esa noche de regreso en casa, la tensión entre nosotros era casi insoportable. Él fue a su habitación y yo a la mía. Pero el aire estaba cargado de un deseo tácito, un anhelo que no se podía ignorar. Sabía que esta noche el silencio sería diferente, que no sería de soledad, sino de una espera ansiosa, de una promesa silenciosa que nos habíamos hecho sin decir una sola palabra. El deseo entre nosotros crecía en un silencio que se hacía cada vez más insoportable. Los roces casuales se volvieron intencionales, las miradas, más profundas. Sabía que la noche anterior en San Miguel de Allende había cambiado el juego para siempre. Ya no éramos dos almas solitarias buscando compañía, sino dos cuerpos que se anhelaban, dos corazones latiendo al unísono. Una tarde me sentía particularmente sensible. La humedad de la tarde en la casa parecía intensificar cada sensación. Decidí darme un baño. Ricardo estaba en la sala, leyendo un libro, el suave murmullo de su respiración un ritmo constante en la quietud de la casa. Me envolví en una bata de seda negra, que se sentía increíblemente suave contra mi piel, y me dirigí a la sala.
La seda fría en mis hombros contrastaba con el calor que corría por mis venas. No busqué seducirlo, solo necesitaba su presencia, su calidez. Cuando llegué a la sala, Ricardo levantó la vista de su libro. Sus ojos, antes perdidos en la historia, se fijaron en mí. Su mirada era como un fuego que devoraba la distancia entre nosotros. Se levantó lentamente sin prisa, y se acercó a mí. La luz de la lámpara de pie iluminaba mi figura. Me sentí completamente expuesta, pero no sentí miedo, solo una anticipación emocionante. Extendió su mano y la posó suavemente sobre mi mejilla. Su toque era cálido y cerré los ojos ante el placer de sentir su piel contra la mía. Luego sus dedos bajaron lentamente por mi cuello, recorrieron el borde de mi bata, que estaba ligeramente abierta en el escote. Se detuvo por un instante y sentí su aliento en mi clavícula. Un escalofrío me recorrió el cuerpo entero, un escalofrío de puro deseo. Sin decir una palabra, Ricardo me condujo hasta mi habitación. Allí, con la única luz de la luna que se filtraba por la ventana, nos miramos. La bata de seda parecía cobrar vida con cada uno de mis movimientos, susurrando contra mi piel. Ricardo soltó suavemente el nudo de mi bata, y la tela se deslizó de mis hombros, cayendo en un charco de seda oscura a mis pies. No había malicia en sus ojos, solo una reverencia, un respeto por mi cuerpo. Nuestros cuerpos se encontraron. No hubo prisa, solo una sinfonía de toques suaves, de besos lentos y profundos, de susurros apenas audibles en la quietud de la noche. Me sentí como si estuviera flotando, liberada de la gravedad, de todas las preocupaciones que me habían atormentado durante tanto tiempo. Los dedos de Ricardo exploraban cada curva de mi cuerpo, y yo me estremecía de placer. No había nada lascivo en sus toques, solo una profunda ternura, una adoración silenciosa. Cuando finalmente nos unimos, no fue un acto de pasión descontrolada, sino un baile lento, un rito sagrado. Nuestros cuerpos se movían en perfecta armonía, en un ritmo que habíamos encontrado en la quietud de nuestra casa. Me sentí como si me estuviera disolviendo en él, como si ya no fuéramos dos personas, sino una sola. El mundo exterior dejó de existir. Solo éramos nosotros, la luz de la luna, y la magia de ese momento. Después de aquella noche mi mundo se llenó de un color y un significado que creía haber perdido para siempre. Ricardo y yo éramos uno, y cada día era una confirmación de que nuestra conexión era real. Sin embargo, en medio de esta euforia, una sombra empezó a crecer. Noté que Ricardo se volvía cada vez más reservado. Sus sonrisas eran un poco más tensas, sus miradas se perdían en la nada y su celular, que antes dejaba sobre la mesa sin pensarlo, ahora lo llevaba consigo a todas partes. Un sábado fuimos a la Ciudad de México para un viaje de un día. El sol brillaba sobre el zócalo y la ciudad zumbaba con energía. Llevaba puesto un vestido de lino blanco sencillo y elegante, con una falda con volantes que se movía con la brisa, y unas sandalias de tiras. Me sentía ligera, despreocupada, pero una sensación de inquietud me corroía por dentro. Mientras comíamos tacos en un puesto callejero en Coyoacán, Ricardo se levantó para ir por unas bebidas. Su teléfono, por primera vez en semanas, vibró y se iluminó en la mesa. El nombre de Dominique apareció en la pantalla, seguido de un mensaje que decía: «No puedo esperar más. Tienes que decidir, Ricardo». Mi corazón se detuvo. Dominique. Su ex esposa. La misma que había jurado que ya no era una parte de su vida. El mundo a mi alrededor pareció desvanecerse en un gris monocromático. El ruido de la gente, el aroma de la comida, todo se volvió insoportable. Ricardo regresó con las bebidas y su sonrisa se desvaneció al ver mi expresión. «Isabel, ¿qué pasa?», preguntó con voz llena de preocupación, pero sus ojos evitaban los míos. «Sé de Dominique», dije en voz baja, pero mis palabras eran afiladas como cuchillos. Pensé que lo habías superado. Pensé que me habías elegido a mí. Su cara se puso pálida. «Isabel,
No es lo que parece, comenzó a decir, pero yo ya no lo escuchaba. Dejé mi bebida sobre la mesa y me levanté, mis piernas temblorosas. No. No hablemos de esto aquí, dije y me alejé, dejando atrás el caos de Coyoacán y a Ricardo, solo en medio de la multitud. Llegué a casa antes que él y cada rincón, cada objeto, cada momento que habíamos compartido, se sentía como una mentira. Me fui a su habitación, busqué su maleta y empecé a empacar sus cosas. No con rabia, sino con una tristeza que me ahogaba. Doblaba su ropa y colocaba sus objetos personales, cada uno un recordatorio de la intimidad que habíamos construido, de la confianza que había sido rota. Cuando él entró por la puerta principal, yo estaba parada en la entrada con su maleta en la mano. No podía mirarlo a los ojos. No puedo hacer esto, Ricardo, dije, mis lágrimas corriendo por mis mejillas. No puedo ser parte de este triángulo. Tienes que elegir. Sus ojos se llenaron de dolor y de un miedo que nunca había visto en él. Isabel, por favor, susurró, dando un paso hacia mí. No soy yo, Ricardo. Eres tú. Tienes que decidir a quién amas de verdad. La maleta pesaba en mi mano, un objeto tangible que simbolizaba la pesada carga de la traición. Lo miré por última vez y él se quedó allí, en el umbral, con la maleta a sus pies, mientras yo cerraba la puerta. El silencio que siguió fue el más ensordecedor que jamás había escuchado, un silencio que marcaba no solo el final de una historia, sino el inicio de una nueva, llena de dolor y preguntas sin respuesta.